están? ¿Sí? Es un privilegio estar en la casa del Señor una vez más, adorándole, exaltándole, clamando a Él. Y ahora en este momento nos disponemos para escuchar su bendita palabra. Si le puedes bajar al volumen, por favor. Muy bien. Así que estamos listos para escuchar la palabra del Señor, ¿sí? Muy bien. Dentro de la serie que estamos estudiando, el título del tema para el día de hoy, usted lo puede ver ahí en la pantalla, que dice ahí: sed hacedores de la palabra de Dios, es un camino más excelente. ¿Pueden repetirlo conmigo? Sed hacedores de la palabra de Dios, es un camino más excelente. Oremos. Le invito a que cierren sus ojos y hagamos esta oración. Bendito Padre Celestial, una vez más te damos gracias por todas las misericordias recibidas de tu gracia, Señor, por tu gran amor, tu perdón hacia con nosotros, Señor. ¿Qué sería de nosotros si no nos hubieras alcanzado? ¿Dónde estaríamos, Señor, si no nos hubieras perdonado? Estamos eternamente agradecidos contigo por la nueva vida que nos das, Padre. Te damos gracias porque hoy podemos disfrutar de tu presencia en medio de nosotros. Hoy nos encontramos preparados y atentos para oír tus palabras, Señor. En esta tarde estamos delante de ti con un corazón sincero, con un corazón dispuesto, para que tu palabra, Señor, pueda fluir en nuestras vidas sin ningún estorbo. Que tu palabra, Señor, pueda caer en una buena tierra, en un corazón manso, en un corazón sincero, sin rencor ni vanagloria, Señor. Derriba, como lo cantábamos, Padre, todo aquello que pueda ahogar tu palabra, Señor. Derriba todo aquello que se levante en contra del conocimiento de tu palabra, Padre. Quítalo de nuestras vidas y que tu palabra encuentre un lugar en nuestros corazones. No queremos salir de igual modo que como entramos. Ayúdanos a discernir y a entender tu palabra, Señor, para que pueda hacer su efecto en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te pedimos todo esto y nos encomendamos a ti y a la palabra de tu gracia. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, les invito a que abran sus Biblias, por favor, en la carta de Santiago. Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago capítulo 1, versículo 22. Cuando usted esté listo, me da un amén. ¿Estamos listos? Bien, dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. 24, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Sí. Actualmente, millones de personas alrededor del mundo, de alguna u otra manera, han escuchado el mensaje de la palabra de Dios, ¿verdad? Algunos por ahí se han encontrado personas que les habló de Cristo. Han sido casos aislados de repente, pero en la mayoría de los casos, o la mayoría de nosotros, solemos estar escuchando el mensaje de la palabra de Dios de manera constante, ¿cierto?
de manera continua. Si no es en este lugar, es en el carro. Si no es en el carro, en las oportunidades que tenemos por ahí de escuchar durante el día alguna predicación de sana doctrina, y ahí estamos expuestos en la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy domingo, como todos sabemos, millones de personas están en un lugar del mundo como aquí, sentados, escuchando el mensaje de Dios. Pues simplemente en este lugar, si Dios nos presta vida, estaremos escuchando alrededor de 100 mensajes de hoy en adelante, 100 predicaciones por lo que resta del año, incluyendo la de hoy. Y eso es sin contar las reuniones de matrimonios, las reuniones de varones, las reuniones de mujeres, las reuniones de jóvenes, ¿verdad? Eso es sin contar eso. Entonces surge una pregunta importante. ¿Qué efecto está teniendo la palabra de Dios en mi vida? ¿Sí? Al estar expuesto a tantos mensajes, ¿qué efecto ha tenido la palabra de Dios en nuestras vidas? ¿O estoy solamente escuchando por escuchar? ¿O realmente estamos atendiendo a lo que la palabra de Dios nos está diciendo? Bueno, cada quien se responde, ¿verdad? Cada quien sabe con Dios. Otra pregunta también muy importante: ¿qué valor tiene la palabra de Dios para nuestras vidas? ¿Qué valor tiene? Muchas veces la palabra de otros tiene más valor para ti que la palabra de Dios. Hacemos más caso a lo que nos dicen los demás que lo que nos dice Dios en su palabra. Pues así es el ser humano, ¿no? De alguna manera. Pero en una ocasión un joven me dijo: es que yo le hago más caso a mis amigos porque los puedo ver y puedo preguntarles personalmente y los puedo oír en persona. Y a Dios no. Yo le dije: ¿quieres oír la voz de Dios? Él me dijo: sí. Yo le dije: es muy fácil, ¿verdad que sí? Solamente lee la Biblia en voz alta para que escuches la voz de Dios, porque la palabra de Dios está aquí, ¿sí? El problema está en que no queremos obedecerla. Muchas cosas no nos parecen muy bien, ¿verdad? Y es por eso que yo preguntaba, para nosotros, ¿qué valor tiene la palabra de Dios? ¿Qué valor? Escuchen esto, mis amados hermanos. La Biblia, que es la palabra de Dios escrita, es y debe ser nuestra única regla, toda suficiente de fe y de conducta. Nuestra fe debe de estar fundamentada en lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Cualquier creencia que está fuera de la Biblia hay que desecharla, hay que quitarla de nosotros, ¿sí? Pero ¿cómo podremos saber si lo que creo está en la Biblia o no? ¿Cómo lo podremos saber? Estudiándola, escudriñándola, meditándola, pero sobre todo practicándola, ¿sí? Cada vez que nosotros leemos la palabra de Dios, algún pasaje aquí en la Biblia, aunque lo hemos leído muchas veces, no sé a cuántos les ha pasado, pero volvemos a leerlo y aprendemos aún más, ¿verdad? Porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y es eficaz, y esa es la riqueza que tiene su palabra. Es por eso que hay que ir a su palabra, ¿verdad? Y la cosa no queda ahí en el mero conocimiento. Una vez que nosotros tenemos el conocimiento, hay que ponerlo, todo lo que aprendimos, ¿en qué? En práctica. Y es precisamente en la práctica como nosotros vamos ejercitando nuestra fe,
practicando la palabra de Dios. Porque ¿de qué nos serviría tener tanto conocimiento como muchos lo tienen, pero no practicar nada? ¿De qué te sirve? De nada nos sirve tener tanto conocimiento. Puede ser que se esté desarrollando una fe fingida, puede ser. Así que, mis amados hermanos, es de suma importancia que usted y yo, como hijos de Dios, atendamos todo el consejo de la palabra de Dios. Cada vez que la escuchemos, hagámoslo con atención. No solamente oír por oír, porque si es así, usted sabe que por acá se nos escapa un poco, ¿no? No solo por oír por oír. Algo que me sirve mucho a mí es tomar notas, como algunos lo están haciendo. Y yo pongo con mayúsculas lo que Dios me está hablando. Con mayúsculas, y especialmente si es algo que tengo que cambiar, pues con rojo y negro y todos los colores ahí, para que no se me olvide, y poner atención y ponerme en acción, ¿verdad? Tratando de retener todo lo que se está escuchando. Hoy vivimos en un tiempo que parece como que no, en todos lados, Por ejemplo, usted le habla a un joven y después de estar ahí 2 o 3 minutos hablando con él, ¿qué dijiste? O sea, y también con los adultos pasa, ¿verdad? O sea, así que cuando estemos expuestos a la palabra de Dios, tratemos de retener todo lo que se está escuchando para poder darle una buena respuesta a lo que Dios está hablando. ¿Sí? ¿Ustedes creen que venimos aquí nosotros para entretenerlos o para pasar un buen rato? No. Si usted es observador, en este mismo momento nuestros niños están siendo expuestos a la palabra de Dios. No los están cuidando o no los están entreteniendo mientras nosotros estamos aquí, no. Ellos también están siendo adiestrados para la batalla, ¿sí? Y nosotros como padres tenemos la responsabilidad de reforzar en casa lo que aprendieron ellos hoy, para poder ayudarles a que lo lleven a la práctica, que sepan amar, que sepan perdonar, ¿verdad? Nuestros jóvenes también en este momento están siendo capacitados con la palabra de Dios, y nosotros que estamos aquí estamos oyendo la palabra de Dios. Así que pongamos este panorama aquí en nuestra mente. Todos, incluyendo nuestros niños y jóvenes, estamos oyendo la palabra de Dios. ¿Sí es así? Todos estamos oyendo. Sin embargo, no ha sido el problema oír el mensaje. Todos, a menos que se tenga una discapacidad en los oídos, todos sin excepción alguna estamos escuchando, estamos oyendo la palabra de Dios. Y si somos honestos, hemos sido oidores muchas veces y no hacedores de la palabra, ¿verdad? ¿Cuántos honestamente reconocemos que hemos fallado en más de alguna área en nuestras vidas? Hemos fallado, y reconocer es parte del proceso de arrepentimiento, ¿sí? Un corazón contrito y humillado el Señor jamás despreciará, ¿verdad? Ahora yo quiero preguntarles, ¿cuántos de los que estamos aquí queremos ser no solamente oidores de su palabra, sino hacedores de ella? Amén. Esto nos llevará por un camino más excelente. ¿Qué? Sed hacedores de la palabra de Dios. En una ocasión, Jesús expone el tipo de oyentes que lo seguían. Sabemos que a Jesús lo seguía mucha gente, ¿verdad? Dice la Biblia que multitudes, imagine, miles de personas le seguían, y mucha gente se sorprendía de su conocimiento y querían oírlo. Y siempre Jesús estaba alrededor de muchas personas para escuchar lo que él decía,
¿sí? Muchos querían ser sanados por Él, otros querían ser liberados, muchos querían acercarse a Él, pero Jesús, estando viendo esta multitud, empieza a exponer una parábola. Usted sabe que la parábola es un ejemplo de la vida diaria para dar un mensaje. Y él comienza a exponer la parábola del sembrador. ¿Cuántos se saben la parábola del sembrador? Acompáñenme por favor ahí en sus Biblias, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículo 1. Si me acompañan ahí. Mateo capítulo 13. Mientras usted lo busca, le menciono que esta parábola del sembrador se encuentra en 3 evangelios: en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y en Lucas. Y vamos a extraer un poco algunas cosas importantes acerca de las 3 versiones dadas por los apóstoles para enriquecer el mensaje. ¿De acuerdo? Nosotros nos enfocaremos aquí en Mateo capítulo 13. Versículo 1 dice así: recordemos que Jesús va a sacar a relucir la condición de los que le seguían y le oían. Y dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó. Y toda la gente estaba en la playa. Todos querían en ese momento escuchar a Jesús. Y la verdad no creo que haya sido fácil predicar desde una barca que está a veces en movimiento, no sé, pero yo creo que no fue fácil. Tampoco creo que haya habido speakers como aquí, ¿verdad que no? Sí, pero lo que sí podemos ver, había una multitud, ¿cierto? Dice ahí. Lo que sí podemos ver es el respaldo de Dios. Yo puedo imaginar que aún el viento ayudaba a que la palabra llegara a todos. Yo quiero llegar a pensar, puedo imaginar eso, ¿no? Jesús ve la multitud y sabe que lo que él va a exponer a muchos no les iba a gustar. Y sabe que todos no van a reaccionar de la misma manera. Versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Versículo 7. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tenga oídos para oír, oiga. Ahora, ustedes imagínense la cara de todos los que estaban escuchando ahí a Jesús. Naturalmente ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo, porque en esa época había muchos agricultores, ¿sí? Y ellos sabían que lo que Jesús estaba diciendo era verdad. Ellos entendían que cuando salía el sembrador a sembrar y cuando se estaba esparciendo la semilla, parte caía en el camino, parte caía en las piedras, otra parte en los espinos, pero otra en buena tierra. Ellos entendían esto, pero se preguntaban: ¿y esto qué tiene que ver? ¿Qué nos querrá decir con este mensaje Jesús? Probablemente decía, ¿no? Sin embargo, Jesús no dio la explicación a todos. Y ahorita vamos a ver más adelante por qué. Sino que solamente le dio la explicación a los discípulos, a los más cercanos a él. Y esta es la explicación. Vámonos hasta el versículo 18, ahí en Mateo 13. Dice: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Hasta ahí. Recordemos que la semilla que cayó junto al camino, vinieron las aves
y se la comieron, ¿sí? El ave en la explicación viene siendo el malo, pero antes de que el malo le arrebate la semilla, hay un motivo, ¿sí? Dice aquí que el que oye la palabra del reino y no la entiende. Y esto es algo, mis amados, muy común en nuestros días, que muchos escuchan la palabra de Dios, pero no la entienden. Y hay varias razones. Ahora yo les pregunto hasta aquí, ¿estamos entendiendo lo que hasta aquí se ha hablado? Espero que sí. Probablemente puedes decir, yo ya me sé esa parábola, Memo, de principio a fin, de una forma y de otra me la sé. Entonces, cuando nos exponemos a la palabra, y si es que ya todo lo sabemos, la pregunta es, ¿en qué tipo de terreno está cayendo la palabra de Dios en tu vida? ¿Se está secando o está dando fruto? Cada uno de nosotros sabemos la respuesta, porque cada una de las explicaciones que Jesús da van dirigidas al corazón de los que están oyendo. Aquí en Mateo el ave viene siendo el malo, pero en el Evangelio de Marcos lo describe como Satanás y Lucas lo llama diablo. Cada evangelio lo llama diferente, pero dice que por cuanto no entendió la palabra, se la quita, porque no la entendió. Aquí podemos ver qué importante es entender la palabra de Dios. Pero si estamos dormidos, el entender la palabra de Dios nos va a impulsar a ser hacedores de ella. El entenderla. Eso ya la entendí, Señor. Ya sé lo que quieres que yo haga. Entonces eso nos va a impulsar para hacerla, ¿sí? Así que qué importante es que si hay algo que no hemos entendido, apuntarlo para que no se olvide y no quedarnos con la duda, ¿sí? Que cuando lleguemos a nuestra casa podamos tener un tiempo para poder investigar acerca de aquello que no entendí. No me quiero quedar con esa duda, quiero aprender, porque si no entendemos, entonces tenemos un problema, porque perdemos lo que Dios quiso decirnos durante el mensaje, ¿sí? Así que, mis amados, no podemos quedar sin entender. Por otro lado, qué importante también es presentar el evangelio sencillo y entendible, ¿verdad? Sin muchas palabras revoltosas que muchas veces la gente no entiende, ¿verdad? Es importante transmitir el mensaje o el evangelio sencillo y de manera entendible, porque todos somos llamados a predicar la palabra de Dios, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y qué importante es que cuando un predicador esté dando el mensaje, todos lo puedan entender. ¿Usted se ha ido de aquí con alguna duda? Aquí el pastor, por más que nos deshebra todo el mensaje, muchas veces no entendemos por muchas razones. Así que es importante tener un corazón para la palabra de Dios, una buena tierra para la palabra de Dios. Yo no quiero perder las bendiciones de Dios para mi vida. ¿Usted sí? No, ¿verdad? Pues entonces hay que entender la palabra de Dios, recibir el mensaje correctamente y atesorarlo en nuestros corazones para así poder vivirlo. ¿Se fija cómo va un proceso? ¿Sí? Nunca podremos ser hacedores de la palabra de Dios si no tenemos un buen terreno en nuestro corazón para ella. ¿Sí? Algo muy común entre los cristianos es que muchos oyen la palabra de Dios y no la entienden, pero no la entienden. Esta es otra razón, porque muchas veces su mente está en otras cosas. Hello. Sus mentes están en otras. Muchos están pensando en este momento en el trabajo, otros en lo que van a hacer mañana, otros están pensando en lo que van a comer saliendo. ¿Sí o no? Ya veo por ahí la burbujita. ¿Qué voy a comer? De pensamiento, ¿no hay? ¿Sí?
Otros están pensando en lo que van a comer saliendo del servicio. Las hermanas, ¿cuántas hermanas hay aquí? Están pensando como Marta. Ahorita que llegue a la casa me voy a poner a lavar y a planchar y a todo lo demás. Pero no estamos entendiendo para nada el mensaje de Dios que está hablando a nuestras vidas constantemente, ¿sí? Porque nuestra mente no está aquí. Tu cuerpo está aquí. Yo aquí todos los veo. Pero tu mente, ¿dónde está? ¿Está aquí? Debería de estar aquí. Nuestra mente de todo. O sea que cuando estemos aquí, hermanos, todo a un lado. Por eso se les dice que apaguen su celular, porque ya entra un mensaje por ahí y en vez de estar atentos nos vamos yendo de lado. Y eso en nuestro camino se está desviando, ¿verdad? Y estás perdiendo esa palabra que Dios te está hablando para que la lleves a cabo. Y a veces somos oidores olvidadizos y salimos de este lugar y nos preguntan: ¿cómo estuvo la prédica? ¿Y tú qué respondes? Oh, estuvo bien buena, te la perdiste. ¿Y de qué se trató? No me acuerdo, pero estuvo. Es más, me acuerdo que hasta lloré. No sé por qué, pero estaba llorando. Oye, hermano, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un cáliz. ¿Qué predicó el pastor el domingo pasado? ¿Alguno? ¿Sus notas? Sí, para eso son las notas. ¿Qué no fue acaso la doctrina de Cristo un camino más excelente? ¿Se fija cómo ya se nos olvidó? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Seamos honestos, ¿verdad? Por eso tenemos que estar perseverando en la palabra, en la palabra. No, ya nos entró por aquí y, como dicen en México, salió por el otro lado. ¿Sí? Algunos solos recuerdan que las ofrendas se recogieron al final, ¿sí? Otros se fueron enojados por eso. Y yo pregunto, ¿y el mensaje? Ya me voy. ¿Y el mensaje? En cositas. Estamos esperando ahí que se equivoque el pastor o cualquier otro de los que predican aquí para señalarlos. No, hermanos, el mensaje, Dios nos está hablando y nos está hablando a gritos algunos, empezando por mí. Sí. A ver, ya no se diga el miércoles antepasado. ¿Qué nos predicó el pastor? O este miércoles pasado, ¿de qué nos predicó el hermano Roberto? Y aprovecho para avisarles, por si no lo sabían, que los miércoles tenemos reunión los hermanos. Tenemos una convocatoria que no la está haciendo el pastor, ni la están haciendo los del grupo de alabanza, la está haciendo Dios, ¿sí? Y muchos, pudiendo estar aquí, desprecian la mesa servida. En días pasados, fíjese, por ejemplo, un familiar cumplió años e hizo una fiesta. Hizo una fiesta, ¿no? De este año tan valioso para ella. Y se prepararon la mesa, la comida, los globos, los pasteles, todo estuvo preparado. Sin embargo, se llegó la hora y la cumpleañera se comenzó a preocupar porque no llegaban los invitados, ¿sí? Y el banquete estaba servido y muchos no llegaron a la convocación. Y esto es raro que pase en una fiesta, porque regularmente en las fiestas no se falta, ¿verdad? Pero en la iglesia es muy común. Pero el Señor me hablaba a través de esta, pues de repente se nos hizo gracioso, ¿no? Pero el Señor me hablaba a través de esta situación y me dio a entender que muchos desprecian la mesa que Dios pone para nosotros.
¿Usted se imagina que usted prepare una mesa y no lleguen los invitados? ¿Cómo usted se va a sentir? ¿Y cómo hacemos sentir a Dios? Les repito, aquellos que pudiendo estar aquí no vienen. Es una convocatoria con el Señor, no con el pastor, le vuelvo a repetir. Entonces, ahí estamos siendo hacedores de la palabra. Estamos siendo cristianos de ejemplo. Ahora, hay casos de emergencia, ¿verdad? De excepciones cuando hay alguno, ¿verdad? Pero otros queriendo estar aquí no pueden por algún problema, alguna enfermedad o situación difícil. Yo sé que a muchos Dios les está hablando, pero aún así no queremos hacer caso. Como decimos en México, nos hacemos de la vista gorda. ¿Sí? ¿Cómo pues seremos llamados hacedores de la palabra? Acuérdese, estamos incluidos aquí. No porque yo lo esté hablando, yo no estoy incluido. Yo estoy incluido. ¿Sí? Los miércoles estamos hablando de los atributos de Dios. Estamos conociendo aún más a Dios por medio de cada uno de sus nombres. Y esto aumenta nuestra fe. ¿Sí? No importa que estés cansado, el Señor te dará el descanso en su presencia, como lo hemos experimentado los que todos trabajamos, pero aquí en su presencia nos fortalecemos. ¿Sí? Y por si esto fuera poco, que el Señor nos da fuerza, nos aumenta nuestra fe se va ejercitando. Ahora vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué valor tiene para ti la palabra de Dios? Que aun cuando estés cansado, fatigado, el simple hecho de saber que vienes a oír el mensaje de Dios para tu vida debe de ser suficiente para que tú vengas a la iglesia. Mi Señor va a hablar. ¿Sí? Porque me importa más atesorar la palabra de Dios, esa palabra que cambia nuestras vidas, esa palabra por la cual nos agarramos y nos aferramos a ella, porque es palabra de Dios para todos. ¿Sí? Y que nuestra mente esté metida en el mensaje y no pensando en otras cosas. Que en este momento nosotros estemos atentos, prestando atención y decir: yo quiero recordar este mensaje, no quiero ser un oidor olvidadizo. Así que hay que prestar atención y entender el mensaje para que el enemigo no venga y te robe la bendición. Ahora miremos lo que Lucas agrega en esta porción que hemos leído. Yo se lo leo, Lucas 8:11. Póngame atención ahí. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. Y fíjese para qué: para que no crean y se salven. ¿Cuál es el propósito del diablo? Dice aquí que quita de su corazón la palabra recibida para que no crea. ¿Para que no crea qué? Para que no crea que tiene un Dios verdadero. Para que no crea que tiene un Dios poderoso que puede hacer cosas sobrenaturales. Para que no crea que Dios tiene la solución. Para que no crea que solamente en Dios debemos de confiar. Para eso está el enemigo, para hacernos dudar. Pero no solamente dice eso, dice aquí que es para que no crea y se salve. ¿Podemos darnos cuenta el propósito de Satanás aquí? Ahorita está enviando mensajes por ahí de spams, eso que te haga hacerte distraer. ¿Sí? Mis hermanos, no sabemos, pero el enemigo es muy astuto. Probablemente en este momento te está ya distrayendo del mensaje. Ya llevamos 20 minutos y no sabes de qué se ha hablado. Hay muchos que ni siquiera quieren poner atención, ni siquiera quieren saber nada de esto. Pero no te estás dando cuenta que el enemigo te está robando la bendición para que no creas y te salves. Pero si crees, escucha y prestas atención, entonces serás salvo, porque vas a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Este terreno el cual vimos es un corazón que es renuente. Su mente está en otras cosas que no quiere entender.
ni prestar atención al mensaje. Sigamos adelante, Mateo 13:5. Yo se lo voy a ir leyendo y ahí me sigue en la pantalla por cuestión de tiempo. ¿Sale? Gracias. Mateo 13:5 sigue diciendo Jesús: parte, cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Ahora vamos a la explicación, versículo 20 hasta el 20. Dice que el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz. Preguntas aquí, ¿qué es lo que le da estabilidad a una planta? La raíz, ¿no? Ustedes han visto, por ejemplo, las palmeras cuando son azotadas por fuertes ráfagas de viento y por más sacudidas que le den no se caen. ¿Por qué? Porque su raíz le da estabilidad. La raíz hace que esta palmera esté de pie. ¿Y qué le pasa a esta semilla que crece pronto? Dice que el sol la seca porque su raíz es muy corta. Y Jesús da la explicación, dice que la recibe con gozo, con alegría, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. ¿Sí? Esto quiere decir, luego se apartan. Se hacen un lado, se van corriendo. Nosotros lo podremos ver que es una persona que está recibiendo la palabra con gozo, con alegría, está escuchando el mensaje, amén, amén. Pero también se puede ver su emocionalismo, que se está dejando llevar por las emociones y los sentimientos y siente bonito al escuchar la palabra de Dios, pero que no se está dispuesto a pagar el precio. Jesús dijo: aquel que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Pero estas personas, ya cuando empiezan a escuchar un mensaje del cual no quieren oír, se empiezan a incomodar, empiezan a sacar el teléfono, porque solo quieren escuchar lo que ellos quieren oír, lo que me agrada: bendición, prosperidad, cómo ser un campeón. Y solemos decir: no quiero que me estén confrontando con mi pecado, ni que se hable de santidad, no quiero que me exhorten. Sin embargo, nosotros debemos de recibir la palabra de Dios completa, completa. La palabra de Dios es completa. Y dice aquí que reciben con gozo la palabra de Dios, pero cuando ven venir a sus vidas las aflicciones y persecuciones por causa de la palabra, salen corriendo. Una de las pruebas que podemos pasar por causa del evangelio es con nuestros propios familiares. ¿Cuántos nos dicen: eres un traicionero, traicionaste la religión de nuestros padres? ¿Verdad que sí? Otros dicen: ¿a poco sí ya no tomas? ¿A poco sí ya no robas? Ay, ay, ay. Y empiezan los problemas. Muchas veces los hijos no entienden lo que como cristianos hacemos y cuestionan: ¿por qué vas a la iglesia, papá? ¿Por qué oras? Y no entienden muchas cosas. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Sí. También suelen haber dificultades en el trabajo. Tus compañeros no alcanzan a entender por qué tú haces ciertas cosas o por qué no te ríes en ciertos chistes. Y empezamos a chocar con todo aquello que es de este mundo. ¿Sí? Pasamos pruebas, tribulaciones y dificultades por causa del evangelio. Incluso podremos sentirnos solos, pero ¿sabían ustedes que jamás lo estamos? ¿Sí? Dios siempre está con nosotros, a nuestro lado. Lo que sí no podemos hacer, escuchemos todos, que es que estemos aquí levantando las manos, dándole la gloria a Dios, y que aceptemos la palabra con gozo, y cuando se presentan las pruebas y las aflicciones por causa del evangelio, nos apartemos. Eso no lo podemos hacer. Jesús dijo: en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad,
Yo he vencido al mundo. No podemos escondernos. Nosotros somos la luz de este mundo. La luz no se pone en un lugar, ¿verdad?, escondido, se pone arriba, ¿verdad? Sí. Somos la sal de esta tierra. Y entonces podemos preguntarnos, ¿dónde está la raíz que nos mantiene firmes en la fe? ¿Dónde está? Podemos ver que la palabra no está haciendo su efecto en la vida de los oyentes. Y si la palabra no está teniendo su efecto en la vida de los creyentes, entonces no hay lugar para ser hacedores de su palabra, que es un camino aún más excelente preparado para nosotros. Sigamos adelante. Mateo 13:7. Siguiente terreno. Dice que parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Ahora veamos la explicación que nos da Jesús en el verso 22. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Dice aquí que este recibe la palabra, pero tiene un problema. Aquí podemos ver en Mateo que habla del afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Marcos lo describe como las codicias de otras cosas. Y Lucas lo describe como los placeres de la vida. ¿Sí? Debemos descansar, mis amados hermanos, en el Señor, no viviendo afanados. Debemos buscar las cosas de allá arriba, las cosas eternas antes que las cosas terrenales. ¿Sabe por qué? Porque estas se van a acabar, se van a quemar. Jesús dijo: no hagan tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen. Más bien busquen las cosas de allá arriba que son eternas. ¿Sí? ¿Ustedes sabían que este mundo no es nuestro hogar? Este mundo no es mi hogar, dice la alabanza. Cristo ha preparado un mejor lugar para nosotros. Nuestros ojos tienen que estar puestos en Él. No hay por qué afanarse. El hombre entre más tiene, más quiere. Y entre más quiere, más tiene. Y vive afanado por ello. Nosotros no tenemos que ser hacedores de las cosas de este mundo. Nosotros más bien estamos llamados a ser hacedores de su palabra. Amén. ¿Qué dice su palabra? Dale un fuerte aplauso a Él. Es su palabra. ¿Qué dice su palabra? Primera de Juan, capítulo 2. Se lo leo, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice aquí, ¿quién permanece para siempre? El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Las cosas de este mundo van a pasar. Todo es pasajero. Y a veces nos afanamos tanto por cosas pasajeras, cosas vanas. Y eso hace que se ahogue la palabra de Dios. Así como la carne impulsa al que no es creyente a buscar las cosas de este mundo, mis hermanos, la palabra de Dios debe de impulsarnos a los creyentes a ser hacedores de ella. Hay que vivir la palabra conforme al Espíritu y no conforme a la carne. Y existe una lucha, ¿verdad?, constante entre la carne y el Espíritu, pero tenemos que ser guiados bajo el Espíritu, que es el que nos llevará a toda la verdad. ¿Sí?
Es por eso que es sumamente importante que al momento de oír la palabra de Dios encuentre caer en una buena tierra en nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando la palabra de Dios cae en buena tierra? Mateo 13:8 dice que parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30. Y la explicación la encontramos en el versículo 23, que dice: mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60, a 30 por uno. Este es el que oye y dice que la entiende, ¿verdad? Y fíjense cómo lo describe el Evangelio de Marcos. Dice que oye y la recibe. Lucas dice que oye y la retiene. ¿Sí? Palabras importantes: entiende, recibe y retiene la palabra de Dios. Y al hacer esto, dice que produce fruto. Produce fruto a 100, a 70, 30 por uno. O sea, es abundante el fruto. Ahora yo te pregunto hasta aquí: ¿tú has entendido? ¿La vas a recibir y la vas a retener, la palabra de hoy? Porque si lo haces, entonces va a dar fruto. Y cuando da fruto es entonces cuando nos convertimos en hacedores de su palabra. La pregunta es si estamos dando fruto. La palabra fruto es similar a las acciones, maneras de actuar, maneras de comportarse. Y el fruto saca a relucir lo que en verdad somos. Jesús dijo: si el árbol es bueno, también el fruto lo será. Pero si el árbol es malo, también su fruto lo será. Porque por el fruto se conoce el árbol. No se puede hacer lo bueno siendo malos, ¿verdad? No podemos ser hacedores de la palabra si primero la palabra no es entendida, recibida y retenida en un buen corazón, en una buena tierra. Ahora, en un principio vimos cómo Jesús no dio las explicaciones de la parábola a todos. La pregunta es ¿por qué? Y Jesús lo dijo. Los discípulos llegaron a él y le preguntaron a Jesús: ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús les respondió en Mateo 13:11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, ¿qué dice ahí? No les es dado. 12, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aunque lo que él tiene le será quitado. Por eso les habló en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, y ni entienden. 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón, ahí dice la razón, el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, como algunos en este momento, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. ¿Sí? Fíjense cómo en el tiempo de Jesús había dureza en el pueblo, había orgullo en el corazón, y eso apagaba la palabra de Dios. De modo que ni viendo todo lo que Jesús hacía, veían. Tampoco todo lo que Jesús decía, oían. Su corazón estaba engordado, engrosado. Qué bonito de mí, qué chulo soy, cómo me quiero. ¿Sí? ¿Qué acaso ni viendo ven? ¿Qué acaso no está sucediendo todo lo que Jesús profetizó en Mateo 24? Terremotos en diferentes lugares de la tierra. Hace días vi la noticia en Turquía de más de 40,000 personas muertas a causa del terremoto que azotó a este país. Hay pestes alrededor del mundo,
hambres, guerras, rumores de guerras, se entregarán unos a otros y unos a otros se matarán, como hoy en día. ¿Que acaso no lo estamos viendo ya todo esto? ¿Y por qué seguimos viviendo un cristianismo tan superficial o, como dicen por ahí, tan light? ¿Acaso necesitamos una persecución? Diga sí. Sí, mis amados, es de suma importancia ser hacedores de la palabra de Dios y no tan solamente oidores. Podemos darnos cuenta cómo Jesús, conociendo el corazón de los oyentes, los confronta. Siempre el mensaje de Jesús fue confrontar el pecado. Arrepiéntanse, arrepiéntanse, ¿verdad? Ya es necesario. Podemos darnos cuenta cómo Jesús estaba confrontando a los oyentes y les dice: oigan, ya es necesario que hagan un cambio. Yo parafraseando, ¿no? Ya es necesario que lo que han oído lo pongan por obra. Yo me imagino que Jesús les dijo: ya les he hablado tanto y siguen sin querer hacer caso. Y muchos se agüitaron y se fueron. Y Jesús les dice a sus discípulos, a sus más cercanos: ¿ustedes también se quieren ir? Porque también estaban batallando, ¿no? ¿Y qué dijo Simón Pedro? Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Mis amados, yo les pregunto: ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? ¿En quién nos refugiaremos? Jesús terminó diciendo: mas el que persevere hasta el final será salvo. La perseverancia en la palabra de Dios, por la perseverancia en la palabra de Dios seremos guardados por el poder de Dios mediante la fe. La garantía de nuestra perseverancia parte de la promesa del nuevo pacto. Dios dice en Jeremías 32:40: pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. ¿Cuántos tienen el temor de Dios en su corazón? Es necesario nacer de nuevo. ¿Sí? ¿Cuántos están oyendo la voz de Dios? Todos, mis amados. Hay que ser oidores y hacedores de su palabra. ¿Qué dice su palabra? Varones, maridos de una sola mujer, no contenciosos, pacificadores, sobrios, prudentes, honestos, amables, mansos, humildes, amadores de Dios, amadores de su palabra, justos, fieles, etcétera, etcétera, etcétera. Esta parábola es muy ilustrativa hoy en día para todos aquellos que constantemente estamos expuestos a la palabra de Dios. Ilustra mucho esta parábola, porque todas las semanas estamos aquí usted y yo. ¿Sí? Jesús confrontó a todos aquellos que lo oían, ¿cierto? ¿Por qué lo hizo? Porque muchos estaban haciendo caso omiso al mensaje poderoso de la palabra de Dios, como hoy en día, y no atendemos o no entendemos, oímos pero no retenemos y se nos hace aún más difícil hacerlo. Porque si no entendemos o no recibimos o no retenemos la palabra de Dios, mucho menos podremos llegar a ser esos hacedores que Dios busca de su palabra. Sin embargo, ¿cuántos de los que estamos aquí aceptamos el reto de atender a cada uno de la palabra, a cada mensaje de la palabra de Dios a nuestras vidas? Por ejemplo, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Qué debemos hacer? Vivir en santidad, que es un camino más excelente. Santiago, en el capítulo 1 versículo 22, exhorta a los oyentes también como Jesús. Él es un autor muy directo y siempre va al grano. Si me acompaña con su Biblia allá a Santiago capítulo 1.
Dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace, dichoso, feliz en todo lo que hace. Aquí Santiago empieza y dice: sed. Le dice a los hermanos: sed. Esta expresión es similar a las siguientes: oh, mira, pero más bien sed. O más bien, o por cierto, antes bien, sed. ¿Sí? Que se traduce llegar a ser alguien, esforzarse por llegar a ser alguien. En nuestro caso, un hacedor de la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra hacedor se refiere a practicar, hacer, practicar, ¿sí? Ejercer. En nuestro caso, la palabra de Dios. Así que debemos llegar a ser practicantes de la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es viva y eficaz, ella misma exige que no solo se le escuche, sino que se le practique, como lo estamos viendo. No basta con aceptarla, es necesario llevarla a cabo, atendiendo sus indicaciones y obedeciendo sus demandas. Nuestra fe debe ser ejercitada, y la manera que se ejercita la fe es practicando la palabra de Dios. ¿Cuántos viven por fe? Nuestra fe debe de ser ejercitada, llevando por obra todo lo aprendido. Es como una persona que quiere llegar a ser un fisiculturista. Si esta persona no ejercita sus músculos, ¿usted cree que por más que sepa la teoría de fisiculturismo va a llegar a ser un fisiculturista? Bueno, de igual manera la palabra de Dios demanda atención para llegar a ser en manera progresiva, día con día, hacedores de ella. La fe que está fundada en la palabra de Dios ha de manifestarse, ha de reflejarse en obras que la hagan visibles. ¿Sí? El creyente, usted y yo, no debemos conformarnos con recibir y conocer la palabra, sino que también ha de practicar sus instrucciones. Por ejemplo, acompáñenme a Deuteronomio, capítulo 15, versículo 5. Dice así: si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios para guardar y cumplir. Esta palabra cumplir se traduce como practicar. Recuérdelo ahí. No solo guardar, sino practicar todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy. ¿Sí? Ahora dele vuelta al capítulo 30, de ahí mismo en Deuteronomio. Capítulo 30, versículo 8. Dice así: y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres. Versículo 10. Cuando obedeciereis a la voz de Jehová tu Dios para guardar. ¿Qué dijimos que significaba esta palabra guardar? Practicar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. 11. Porque este mandamiento que yo te ordeno hoy, pregunta, ¿quién está dando el mandamiento? Dios.
¿sí? Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. 12, no está en el cielo para que digas: ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? 13, ni está al otro lado del mar. No está al otro lado del mar, mis hermanos, para que digas: ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca, diga, muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para que la practiques, para que la cumplas. Y para que yo pueda cumplir sus mandamientos o practicar sus estatutos establecidos en su palabra, hemos sido dotados o capacitados por Dios de los recursos y del poder necesario para obrar de esta manera. Fíjese, Filipenses 2:13 dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que nuestra responsabilidad para todos nosotros es la persecución de convertirnos en esos hacedores de su palabra. Esta es una de las enseñanzas que Jesús trató en repetidas ocasiones. Por ejemplo, en el Sermón del Monte dijo: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Pero añadió: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. ¿Sí? La relación con Cristo tiene que ver con la obediencia a su palabra. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, dijo Jesús, ese es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Quien viene a Cristo adquiere el compromiso de obediencia a sus palabras. La fe del creyente consiste en conocer la palabra de Dios y practicarla. En eso consiste. Juan 13:17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Los simples oidores de la palabra no son los que se ajustan a la justicia divinamente establecida, sino los hacedores de ella. Los simples oidores de la palabra no son los que se ajustan a la justicia divinamente establecida, sino los hacedores de ella. Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Este es el énfasis. Oidores en plural. Se aplica a quienes forman parte de un auditorio como hoy, como masa de gente que escuchan un discurso. En este momento ustedes están escuchando, están siendo oidores, estamos siendo expuestos a la palabra, y una vez oída la palabra de Dios hay que obedecerla. Posiblemente Santiago está pensando aquí cuando está escribiendo en la reunión de los creyentes para ser instruidos. Era algo propio del pueblo judío, acostumbrado a acudir a la sinagoga para oír la escritura que se leía y se explicaba delante de todos. ¿Sí? La costumbre de la iglesia primitiva en Jerusalén tenía que ver también con la asistencia masiva de los creyentes, quienes eran enseñados por los apóstoles. Sin embargo, no es suficiente con ser un mero oidor de la escritura. ¿Sí? En cierto sentido eso puede ser perjudicial, porque al conocimiento intelectual debe acompañarle compromiso práctico. ¿Sí? Hay quienes conocen la palabra por haberla escuchado muchas veces, pero no la ponen en práctica. Por ejemplo, la Biblia dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Voltea ahí a la derecha, a la izquierda, atrás, adelante. Voltea. ¿Los amas? ¿Sí? ¿O haces tus excepciones? Ay, por acá. ¿No?
Ellos son tu prójimo. Pero qué lamentable es cuando hacemos acepción de personas, ¿verdad? Bueno, de acuerdo a las respuestas podrás saber si eres oidor o hacedor, o solamente has sido un oidor sin hacer nada. La consecuencia de oír y no practicar es una forma de autoengaño. La forma verbal lo traduce engañándoos, lleva como sentido con el que cuenta mal o que hace malas cuentas, y se utiliza para referirse al que se engaña a sí mismo con falsos razonamientos. El que piensa que es suficiente con oír la palabra sin otras consecuencias, se está engañando a sí mismo con un falso razonamiento. Santiago 1:23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Sí. Santiago se refirió antes a los que son meros oidores, pero no hacedores de la palabra. Esta expresión dada por hecho que había algunos que estaban en esta situación. Para la enseñanza, Santiago utiliza esta ilustración de un hombre que se mira en el espejo. Dice que se está observando su rostro natural, literalmente está viendo su rostro. Los espejos de aquel tiempo eran como un disco, solían ser discos de plata o alineación de cobre y estaban pulimentados. Aún así, a pesar de sus imperfecciones, permitían ver en ellos las manchas y los aspectos del rostro. La forma verbal expresa la idea de una observación atenta, es decir, se fija muy atentamente en el rostro que refleja el espejo, ¿verdad? En esa imagen reflejada a través del espejo, pone de manifiesto lo que debía arreglarse. En esa imagen, a través del espejo, se puede reflejar lo que está desalineado. En esta imagen, a través del espejo, se puede reflejar lo que está desequilibrado. El espejo es símbolo de la palabra de Dios, que pone de manifiesto las imperfecciones de la vida personal, reflejadas a la luz de ella. Porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Al ponerse delante del espejo y ver su rostro reflejado en él, consideró cómo estaba. O sea, no fue una mirada rápida, sin interés, sino la atenta observación de su rostro en el espejo. Aquella imagen mostraba lo que debía ser corregido o puesto en orden. Aquí podemos ver tres acciones del que se ve en el espejo. En primer lugar, vemos una acción concluida. Se acercó al espejo, consideró la imagen y concluyó aquella observación. La segunda acción de quien se aproximó al espejo fue irse de aquel lugar. Se fue. Terminada la observación, se alejó de allí. En su mente estaba la imagen y lo que debía resolverse a la vista de ella. No cabe duda que debía actuar para corregir los defectos que había reflejado el espejo, ¿sí? Y la tercera acción es sorprendente. Se volvió de la imagen que había observado y con ello se olvidó de sus defectos y no reparó lo que estaba fuera de orden. Las tres acciones indican una progresión en el tiempo. Primero, consideró, para ello dedicó tiempo a la observación. En segundo lugar, se alejó del espejo, fue una acción mucho más rápida que la anterior. Y en tercer lugar, se le olvidó. ¿Sí? Él olvidó de la situación en que se encontraba. Y esto produjo de manera inmediata, a los minutos, se le olvidó de quién era y qué debería de arreglar. Esto mismo es lo que pasa con el simple oidor de la palabra. El espejo al que nosotros nos acercamos es su palabra, y ante la palabra de Dios se aprecia la mancha del pecado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La palabra revela todas y cada una de nuestras imperfecciones. Pone de manifiesto la realidad del rostro espiritual del que lee o escucha la palabra.
La palabra no está revelando las imperfecciones de otros, sino las propias. La palabra de Dios como espejo espiritual descubre lo que debe corregir, ¿sí? Por lo que no se producirá un cambio si no atendemos rápidamente a lo que dice la palabra. Porque si nos vamos así, ¿qué va a pasar? Así lo dijo Dios a su profeta Ezequiel: vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Ezequiel 33:31. Ahorita ya nos está picando la silla por irnos, pero se nos alargó el servicio. Le pido paciencia por irnos. El que se tenga que ir, bueno, aquí está la palabra de Dios. En la iglesia de hoy en día, en los tiempos que nos tocaron vivir, muchas personas que asisten a la reunión se acercan al espejo, escuchan la palabra de Dios, oyeron el mensaje, la palabra reflejó lo que debe de arreglarse, y muchos salieron de la iglesia y se olvidaron de aquello que la palabra reflejó. Esta palabra rechazada en cuanto a sus demandas de rectificación, cuando no atendemos lo que nos está llamando la palabra de algún aspecto de nuestra vida, van a ser testigos de cargo contra el que ha sido solo oidor de ellas. Juan 12:48 dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Así es de que allá no va a haber, ay, es que se me pasó, Señor. No, ahí estabas escuchando la palabra. Y el 25, versículo 25 de Santiago 1: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Así que será sumamente importante creer en las Escrituras, estudiarlas, meditarlas, escudriñarlas, pero sobre todo practicarlas, siendo hacedores y no tan solamente oidores, ¿sí? La palabra de Dios es mucho más importante que cualquier otra, hasta que nuestra misma palabra. Sí, la eficacia de conocer la palabra de Dios puede medirse por el efecto que tiene en nuestra conducta y en nuestras actitudes. Y me gustaría terminar con lo que Jesús dijo en Juan 13:17: si sabéis estas cosas, bienaventurados, dichosos, felices seréis si las hiciereis. ¿Cuáles cosas? Las cosas que tienen que ver con su palabra, ¿sí? Sed hacedores de la palabra de Dios es un camino más excelente para todos. Para todos. ¿Cuántos aceptan el reto? De hoy en adelante, mis amados, mensaje escuchado, mensaje recibido, entendido y aplicado a nuestras vidas. Prediquemos la palabra de Dios también. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios tiene el poder para salvar, ¿sí? ¿Cuántos dicen amén? Dale un fuerte aplauso a él. Muy bien, ¿entendimos el mensaje? Y si no, aquí voy a estar para explicárselos. ¿Volvemos a empezar? Muy bien, mis amados, les invito a que se pongan de pie y vamos a hacer una oración para ser despedidos. Y que esta palabra que hemos escuchado la podamos recibir, la retengamos en nuestro corazón para ser esos hacedores que Dios busca de su palabra. Amén. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has hablado, Señor, de manera
entendible, de manera clara, Señor. Nos has dicho lo que quieres tú de nosotros, Padre, y de hoy en adelante, Señor, queremos ser diligentes al consejo de tu palabra, Señor. Que si tu palabra me está exhortando, Señor, que si tu palabra me está redarguyendo, Señor, que pongamos atención y nos puedas ayudar, Señor, para llevarla por obra, Padre, para que no seamos esos oidores que oímos mensaje tras mensaje tras mensaje y no pasa nada en nuestras vidas. Líbranos, Señor, de que la palabra pueda ser ahogada con nuestras actitudes, con nuestras maneras de pensar, Señor, derribando todo argumento, Señor, que se levanten en contra de tu voluntad, Padre, para que nosotros podamos atender libremente al consejo de tu palabra, Padre. Gracias te damos, Señor, por este tiempo que nos diste, Señor, y en tu presencia, Padre, pudimos sentir tu amor, pudimos sentir tu presencia entre nosotros, Señor. Y hoy nos vamos a nuestra casa, Padre. Te pedimos que nos lleves con bien a nuestros hogares y que juntos podamos hacer esos hacedores de tu palabra en los próximos días, meses y años, Padre. Nos comprometemos contigo, Señor, y de hoy en adelante queremos serte fiel hasta el final. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. ¿Puede darle un fuerte aplauso al Señor? Muy bien, que Dios les bendiga a todos y nos vemos, si Dios lo permite, el miércoles o el domingo. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.